Estamos con nuestra estimadísima amiga, la psicóloga Silvana Sotolano. Buenos días. Silvia? Buenas y frías mañanas. Es verdad, había sol, pero un frío. No, frío, yo estoy mal. Me Mucho estoy poniendo frío. busito, le agradezco a Andrea, nos acompañaba esto que me dejó el busito y me dio tiempo de ponerme camisa, buzo, de cambiar. Y además, según lo que escuché, más de 12 grados hoy no vamos a tener, así que a meter Pero onda, empezar la para semana. el viernes. Decís. Frío polar, Frío ya polar, no nube. viento polar. Me perdí el Sensación nubelo, térmica de menos de 10 grados. Bueno. No, de cero. de cero, De menos cero grados, perdón. Menos de 10 grados. No, dijo. cero, cero, bajo menos, cero. claro, sí, bajo cero. Bueno, Tremendo. vamos a hablar de tradiciones hoy. Bueno, sí, se acerca el Día de los Abuelos, ¿no? lindo, y en importante realidad que son los abuelos, ¿no? son importantes, son importantes. Y en realidad muchas veces hablamos de cuántos cambios sociales han habido que también van modificando lo que es el rol de los padres y de las mamás en la crianza, pero muy pocas veces nos damos cuenta de que también esos abuelos vienen padeciendo y viviendo y disfrutando muchos de estos cambios y que también el rol de ellos fue variando, ¿no? Hace unos cuantos años, o quizá no tantos, el abuelo y la abuela sobre todo tenía una función muy protagónica en la crianza, ¿no? Totalmente. Muchas veces era quien se encargaba de los niños en ausencia de los padres, y también eso cambia porque hoy por hoy la mayoría de los abuelos y las abuelas están en actividad todavía, entonces también el tiempo que están con sus nietos es más de disfrute, de compartir, que de tener que oficiar de mamá o papá en ausencia, que a veces complica un poco más el partido, ¿no? ¿Y por qué cambió? Bueno, ¿por qué cambió ese error? Porque uno dice, bueno, en realidad ahora está bien, los abuelos trabajan, la gente tiene que trabajar y demás, diferente a lo que era antes. Pero también las mujeres en general tienen los hijos un poco más grandes, entonces quizás los padres podrían ser más adultos y podrían estar en esa etapa de poder cuidarlos. Sí, en realidad hay como dos fenómenos. Por un lado, es cierto esta cuestión de que las abuelas a veces están trabajando, entonces no tienen tiempo material para poder estar muchas horas al día con sus nietos. Pero también, por otra parte, ha cambiado la idiosincrasia de lo que es la crianza, o sea, cómo pensamos que con quién debe quedarse nuestro hijo cuando nosotros no estamos. Sobre todo, uno lo ve en este aumento de maternales que hay, ¿no? La inserción mucho más temprana de los niños en jardines maternales, y la importancia que se está dando como al contacto más temprano en la parte de aprendizaje, supuestamente. Yo trabajo hace muchos años con bebés en una institución educativa, y a veces uno escucha a los padres con una expectativa de que desde muy temprano el niño esté en contacto con el aprendizaje. Y nosotros siempre tratamos de decirle que lo fundamental, sobre todo en los primeros años de vida, es lo que tiene que ver con la experiencia afectiva. Y ahí los abuelos tienen un peso muy importante, claro, ¿no? Vos empezaste hoy hablando, bueno, vamos a hablar de tradiciones. Los abuelos son los protagonistas en esta cuestión de transmitir cuestiones de familia, ¿no? Ahora, pero por eso que vos decías de cómo han cambiado los roles y las ocupaciones y las actividades de los abuelos a lo que era hace 20 años atrás o más, ni que hablar, es más complejo mantener esas tradiciones hoy en día. No, lo que pasa que a veces cuando los abuelos, sobre todo las abuelas, estaban dedicadas a tener que prepararles la comida, llevarlos a la escuela, corregirlos, poner límites, hacía que también estuviera muy maternizado el rol de la abuela. Cuando la abuela y el abuelo realmente pasan de repente un sábado con ellos, toda la tarde, o un fin de semana con ellos, o se quedan cuando mamá y papá salen a pasear, y ahí también es mucho más rico el encuentro en el sentido de las cosas que conversan, lo que les podés transmitir. Los niños muchas veces se enteran de las historias de su mamá y su papá a través de los abuelos, de cosas que pasaron en la familia durante mucho tiempo, de cómo era papá cuando era chico, de cómo era mamá cuando era chica. A los niños les encanta, y sobre todo los abuelos tienen un rol en el cual, cuando no tienen que estar poniendo límites, o al menos no en el sentido tan absoluto como era hace tiempo, se dedican con mucha más alegría y disfrutan muchísimo más de ese encuentro. Está el dicho ese, ¿no? Los padres educan y los abuelos malcrían. Sí, que tampoco es la idea, porque a veces nos pasa en las consultas que niños que pasan bastante tiempo con sus abuelos, hay un choque entre la palabra y la ley o la regla que imponen mamá y papá y lo que los abuelos desarman de eso. Entonces, para ir viendo algunas cosas que son importantes. Así como cuando dejamos a un niño en una institución, o así como cuando contratamos a alguien para que esté en nuestro hogar con nuestro hijo, siempre es importante aclarar a quien se queda sustituyéndonos que el respeto por el papá y la mamá en ausencia es fundamental. Esto también lo decimos cuando hablamos de los padres separados, ¿no?
¿Qué es lo difícil? Lo difícil es que cuando no está la presencia del otro, la palabra del otro igual sea respetada. Esto es determinante para la salud emocional del niño, que a veces no nos damos tanta cuenta. También a veces suelen cometerse algunas injusticias. A ver, Federico. En el sentido de que solemos recurrir a los abuelos, en algunos casos de forma diaria, periódica, para el cuidado, para buena parte se involucra en la crianza porque estamos trabajando, no podemos, pero a veces también somos críticos de lo que hacen. A ver si me explico. Sí, te entiendo. Bien. O sea, pedís algo para después. Los usamos todo, pero además quiero que se hagan con mis reglas. Y me parece a veces un poco injusto también eso. Sin dudas, a ver, yo creo que si partimos de hacer consciente que cuando hay un niño de por medio, es indudable que se van a cruzar criterios, claro, que va a haber diferentes versiones hasta de la misma padres, situación. Entre los padre y Claro, madre. eso te Entre digo, padre y ni que madre. hablar, por ejemplo, cuando los padres Claro. se separan. También va a pasar que la percepción que tiene uno cuando ya vivió 40, 50, 60 años es diferente a la que tiene alguien que está empezando a los 20 y pico, 30 años de edad. Entonces, tanto de un lado como del otro, me parece que tiene que haber respeto. Con respeto y con comprensión, sin sentir que uno es dueño de la verdad, ahí se abren una cantidad de puertas donde se puede concertar y donde se puede contratar. Que eso debe ser permanente. Entonces, si tú dejas a tu hijo a cargo de tus padres o de tus suegros y pretendés que el otro haga exactamente lo que uno haría, me parece que ahí ya estamos equivocándonos y teniendo una expectativa que no se va a cumplir. Pero sí tenemos que saber qué es negociable y qué no. ¿Qué quiere decir esto? Si el niño tiene que levantarse a las 7 de la mañana para ir a la escuela y los abuelos te dicen, no, lo que pasa es que nos quedamos charlando y mirando y al final se durmió a las 2 de la mañana. Y tú, bueno, ahí hay cosas, porque ¿qué pasa? Cuando la lucha en estas discusiones es de poder, a ver quién tiene razón, se está considerando muy poco al niño. Cuando uno realmente considera al niño, no hay un plan B. O sea, cuando vos de verdad considerás al niño, el niño necesita determinadas cosas que son básicas. Entonces, ¿cuándo empieza el tema? Cuando vos, en lugar de pensar en el niño, pensás en lo que tú necesitas o en reparar la propia historia. Claro. A veces los abuelos, que han sido de repente muy exigentes o poco comprensivos con sus hijos y que muchas veces sienten culpa por algunas consecuencias de eso, tratan de reparar en la relación con los nietos lo que sienten que no han logrado manejar bien en la crianza de los hijos. Y tampoco el nieto tiene que venir a limpiar esas cuestiones. El nieto también necesita transitar por los límites, por el respeto y también sentir que la palabra de mamá y de papá es respetada por sobre todas las cosas, ¿no? Quedó clarísimo, señora, quedó clarísimo el Así tema. que a disfrutar de los nietos. Y a disfrutar de los abuelos. Y claro, y a disfrutar de los abuelos también. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Un placer, Ivana. como Muy siempre. gentil, Nos como vemos siempre. pronto.